Conciudadanos y conciudadanas, muy buenas tardes. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con sus 5 componentes, da lugar a la audiencia pública del 25 de abril del año 2022. Tenemos causas que van a ser conocidas ahora. Sírvase usted, por favor, dar cuenta de ellas por orden, don Carlos. Bien, señor presidente. Número 1, expediente 2956-2022. Apelación interpuesta por Roger Ember Carrión Espilco contra su desafiliación al Movimiento Regional Unidad Cívica Lima. El señor Roger Ember Carrión Espilco no ha registrado abogado para la vista. Correcto. La causa queda al voto. La causa número 2, siendo las 12 horas con 43 minutos. Número 12, expediente 2982-2022. Apelación interpuesta por Luis Alberto Chaupín Matos contra su desafiliación al Movimiento Regional Unidad Cívica Lima. Por el señor Luis Alberto Chaupín Matos concurre el abogado Luis Alberto Mejía Leca. El doctor Mejía Leca tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos, si es que está conectado. Sí, señor presidente. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo comenzar? Por favor, adelante. Muchas gracias. Señor presidente, señores magistrados, buenas tardes. En esto podría respecto al señor Luis Alberto Chaupín Matos en la apelación contra su desafiliación indebida del Movimiento Regional Unidad Cívica Lima. Por la buena consolidad se declare fundado el recurso de apelación presentado. Señores magistrados, los hechos son simples. Según lo manifestado en el recurso de apelación, el apelante nunca presentó una carta de renuncia al Movimiento Regional Unidad Cívica Lima, y mucho menos tramitó de forma virtual o física ante el Jurado Nacional de Elecciones un documento alguno. Señores magistrados, en la solicitud de renuncia hay algo bien raro. El formato que se utiliza es el mismo que se utilizó para el expediente 2022-2942. El mismo color de lapicero, el mismo color para hacer la huella digital. En este sentido, señor magistrado, resulta que el 1 de marzo del 2022, y es importante resaltar, se presentó un escrito de denominado renuncia irrevocable a mi afiliación, el mismo que es falso en todos sus extremos, pues la firma consignada en dicho escrito ha sido burdamente falsificada, aunado al hecho de que la huella digital que se consigna no corresponde al ciudadano. Para reafirmar nuestra petición, en el anexo 4 del recurso de apelación se ha juntado una declaración jurada efectuada ante el juez de paz del distrito de Guantán en la provincia de Yauyos, en la que se da fe de la declaración jurada de que nunca el apelante ha presentado un documento de renuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, en el anexo 3 del recurso de apelación se presenta la denuncia efectuada ante la comisaría de Yauyos, realizada el 7 de marzo de 2022, en la que se da cuenta de los hechos de esta renuncia indebida o ilegal. Por estas consideraciones, pido al Pleno del Jurado Nacional que evalúe y atienda la petición irregular de desafiliación indebida. Se reincorpore al ciudadano apelante en su afiliación originaria al Movimiento Regional Unidad Cívica Lima y se le permite ejercer sus derechos políticos, como es la de participar en el presente proceso electoral. Muchas gracias, señor magistrado. La defensa ha concluido. Gracias a usted, señor doctor. Por favor, sírvase el doctor Sánchez hacer presente si tiene alguna pregunta que formular. Ninguna pregunta, señor presidente. Muy bien. ¿El doctor Sanginés tiene alguna pregunta que formular? Ninguna pregunta, presidente. ¿El doctor Ramírez? Ninguna pregunta, señor presidente. ¿La doctora Maish, alguna pregunta que formular? No hay preguntas, presidente. Muy bien. La causa queda al voto, señor doctor. Va a ser resuelta dentro del plazo legalmente establecido. Que pase buena tarde. Muchas gracias. Ya. A ver, don Carlos, sírvase usted convocar a la causa número 3, a los interesados en la causa número 3, siendo las 12 horas con 47 minutos. Número 13, expediente 90.928-2021. Apelación interpuesta por David Alejandro Copelo Ceballos contra el acuerdo de consejo que desestimó la solicitud de vacancia de Julio Óscar Elías Lucana como alcalde de la Municipalidad Provincial de Nazca.
El señor David Alejandro Copelo Ceballos no ha registrado abogado para la vista. Por el señor Julio Oscar Elías Lucana participa el abogado Fernando Bayón Landa Córdoba. Señor presidente, el abogado presente solicita el uso de PPT para su exposición. Sírvase usted, por favor, don Carlos, habilitar la tecnología para que el doctor Bayón Landa pueda hacer ejercicio de su derecho de patrocinio. Bien, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. Buenos días, doctor Bayón. Buenas tardes, tardes. perdón. Tiene usted el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a ustedes, a los miembros del Pleno. En esta causa solicito que se declare infundado el recurso de apelación y, por tanto, infundada la vacancia. El siguiente. Se ha solicitado la vacancia del alcalde provincial de Nazca, alegando que ha recibido donaciones de particulares, que los ha ingresado a la esfera municipal, que el alcalde por su cuenta ha decidido el destino sin aprobación del Consejo, como lo establece la ley orgánica del municipio. La siguiente, por favor. Se ha determinado en todo lo actuado, en todos los documentos que se han presentado, tanto en la defensa como los que ha solicitado por Secretaría General, de que en este tema no existe ningún tipo de contrato, no existen comprobantes de servicio, no existen pagos realizados, no hubo compromiso presupuestario, o sea, no hubo nada. En consecuencia, de acuerdo a las, como el jurado trata estos temas de interés en las contrataciones, no se ha acreditado que hay ningún interés directo ni indirecto del alcalde, tampoco hay ninguna persona vinculada al alcalde en este tema, siguiente por favor, como ya sea socio, familiar o pariente espiritual, compadre, no existe ningún conflicto de interés. Siguiente. No existe donación. O sea, para que haya una causal de donación, tiene que existir los bienes donados. O sea, en la municipalidad nunca se ha donado nada, no ha ingresado ningún bien donado, y no existen bienes donados, ni en consecuencia el alcalde no podía disponer de ningún bien donado cuando no ha habido donación. Siguiente, por favor. En el expediente presentaron, y aparece a hoja 121-129, hay una copia de la resolución del 571-2012 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que lo presentan como ejemplo que se vacó a una alcaldesa por un tema similar de donación. Siguiente. Pero lo que no dicen es que esa resolución fue declarada nula por el Pleno, mediante la resolución 662-2012, del 16 de julio, porque se declaró fundado un recurso extraordinario, porque en ese momento existía un recurso extraordinario ante el jurado, que declaró nula la resolución, la que han presentado, la 571, le restablecieron su credencial a la alcaldesa, que fue indebidamente vacada. Y esto lo he descubierto yo, disculpe lo diga, porque yo fui el abogado que interpuso el recurso extraordinario. O sea, yo no estuve en la primera parte. O sea, a mí me buscaron cuando el jurado la vacó la alcaldesa, entonces planteamos el recurso extraordinario y se declaró fundado y se restableció su credencial a la alcaldesa, ¿no? Entonces, como le digo, acá no se ha probado nada, no se puede probar tampoco porque no existe ningún documento de donación o no donación, y por eso es que se solicita que se confirme la resolución, el acuerdo de consejo, y que se declare infundada la vacancia. Siguiente, por favor. En consecuencia, no estando acreditado, y por todos los puestos, señor presidente, señor magistrado,
Solicito que se declare infundada la solicitud de la Comisión. Muy bien. ¿Alguna pregunta que desee formular el doctor Sánchez? Ninguna pregunta, señor presidente. Muy bien. ¿El doctor Sanginés? Ninguna pregunta, presidente. Muy bien. ¿El doctor Ramírez? Ninguna, señor presidente. Muy bien. ¿La doctora Maish? Sí, presidente, por su intermedio, al doctor Adelante. Sayón Landa. Usted dice, abogado, señor abogado, que no hay un contrato de donación. ¿Pero en qué basan entonces la parte contraria para hacer esa afirmación? O sea, ¿qué contrato y sobre qué cosas, qué tipo de bienes habrían sido donados? Ya. ¿Qué es lo que pasa? En la solicitud de vacancia dice que solicitan la vacancia al alcalde por interés en las contrataciones, porque habría recibido donaciones y las habría dispuesto sin autorización del Consejo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el verano se realizó una jornada de verano para los chicos, fútbol, todo eso. Entonces los regidores suponen que ha habido donaciones y que el alcalde no las ha ingresado a la municipalidad y que la municipalidad ha pagado todo. O sea, y ahí mismo dicen que la administración agregue todos los documentos que acrediten que ha habido donación. O sea, es un supuesto, ¿no? O sea, ellos no han podido probar nada porque no hay nada. O sea, sí, no se precisó absolutamente nada en el pedido. Nada, solo se decía que habría esto, habría el otro. Y yo creo, aprovechando eso, debería modificarse la ley, que se les sancione tanto a los abogados como a los regidores que plantean este tipo de vacancias y suspensiones sin ningún sistema. Muchas gracias, señor abogado. Ustedes, doctora, muchas gracias. Ninguna pregunta más, señor presidente. Doctor Yolanda, no tengo claridad sobre cuál fue el motivo de esta tramitación. ¿Qué se dice que se donó, aunque no se haya donado nada? ¿Qué se dice que se donó? Porque no puede ser que diga, bueno, puede haber donado o donaría, pero sin decir nada. Dinero, cosas, ¿qué se dice que donó? Es que ellos, los regidores, no saben qué ha pasado. Saben que ha habido unas jornadas de verano de los chicos, de juegos, de fútbol, todo eso, y los chicos han usado camisetas, ha habido profesores, todo eso. Entonces ellos suponen, porque no es otra opción, suponen que ha habido donaciones. ¿De qué? De la camiseta, de la indumentaria que han usado los chicos. Ya, entonces, ya claro, porque tenemos que aterrizar el concepto incluso en la tesitura de su pronunciamiento, de su ilustrado criterio, en el sentido de que acá no hay cosas que se han donado, correcto, pero ¿qué se dice que se donó? Para que no haya, pues, ¿no? Camisetas, ropa deportiva, ¿qué más? Alimentación, ¿qué se dice? Claro, se les ha dado algo, que ha habido profesores. ¿Qué es algo? ¿Qué es ese algo, doctor? ¿Qué se dice que es algo? Un refrigerio, o sea, ellos no saben, ellos dicen que ha habido una actividad y toda esa actividad alguien la ha pagado. Y que entonces, y alguien ha donado a la municipalidad, y la municipalidad lo ha ingresado a la municipalidad y lo ha dispuesto sin autorización de los regidores. O sea, no ha habido nada de eso, sí ha habido la actividad, pero hay gente que los padres han solucionado el problema. El alcalde... O sea, ha habido la actividad se produjo. Claro, sí. Ya. Entonces, y ha ido no gente, pero ha ido gente que ha solucionado el problema, tampoco lo tengo claro. ¿Cómo es eso que ha ido gente, señor doctor, y ha solucionado el problema? Ya, es que no está en el expediente, ni yo lo sé, cómo los chicos se han vestido con uniforme. O sea, los papás habrán pagado, habrá habido gente, eso no está en el expediente porque yo recién he tomado conocimiento del expediente
¿no? Entonces, y ahí no se establece. O sea, Pero que entonces no usted hay- no sabe si hay o no hay constancia, porque usted recién ha tomado no, conocimiento no del hay, expediente. ahí están todos los documentos que han... Pero si usted no ha tomado conocimiento del expediente, señor doctor. No, le estoy diciendo que yo he tomado conocimiento del expediente. Yo no estaba en el lugar de los hechos. Ah, no, pues No, usted no está como testigo, usted está como abogado. por eso, pues, y esto es de Nazca, ¿no? Entonces, no ha habido nada. O sea, no hay ninguna irregularidad por el alcalde ni por la municipalidad. Ya, correcto, así está dicho y vamos a resolver en el tiempo que corresponde. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Pase buena tarde. Don Carlos, por favor, la siguiente. Señor presidente, tenga la bondad, un momentito, por favor, se está conectando, señor el apelante, el señor Martín de Acevedo, tenga la bondad. Está ¿En tratando cuál? de conectar. ¿En La última cuál? causa, señor, la última causa. Vamos a llamar Ya. al 4, señor. La causa número 4, señor, ha sido suspendida, se ha dejado sin efecto a la vista de la causa, el 4. ¿Listo? Y el número 5, señor, se está conectando el abogado del apelante. Por un momentito, por favor, tenga la bondad. ¿Listo? Se puede convocar, señor presidente, ya la causa número 5. Perfecto. Adelante, don Carlos. Bien. Número 5. Expediente 92.649-2021. Apelación interpuesta por Carlos Francisco Inostroza Rodríguez contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Jorge Vicente Martín Muñoz Wells como alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Por el señor Carlos Francisco Inostroza Rodríguez participa el abogado Martín de Acevedo García. Por el señor Jorge Vicente Martín Muñoz Wells participa el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Bien. El señor defensor del impugnante tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos, automáticamente computados. Adelante. Señor presidente, señores magistrados, muchísimas gracias. Acabo hace de 30 segundos de conectarme con ustedes, a pesar de haberme apersonado debidamente y en su momento.
La presente apelación, señor presidente y señores magistrados, se basa concretamente en el artículo 22, numeral 10, la causal de vacancia por causal sobreviniente a la elección como autoridad municipal, en este caso, alcalde. Y en efecto, el señor Muñoz, el hecho concreto que se le imputa en esa causal es que entre marzo y mayo del 2019, él ingresó al directorio de Sedapal haciéndose nombrar a través del FONAFE y de la propia empresa del Estado. Asistió a 4 sesiones, cobró debidamente sus dietas y con ello configuró la vacancia al generar la incompatibilidad que tiene en el cargo de alcalde metropolitano con ser miembro del directorio de una empresa del Estado. Eso también además está corroborado y prohibido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que precisa que el cargo de alcalde es a tiempo completo y a dedicación exclusiva. Consecuentemente, es imposible o es incompatible, perdón, de que pueda tener simultáneamente 2 cargos. A ello hay que agregarle 2 jurisprudencias que existen en el Jurado Nacional de Elecciones sobre el tema. En el 2014, en el 2008 y en el 2018. Existen sendas jurisprudencias donde ustedes han precisado que en efecto, uno no puede ser miembro del directorio de una empresa del Estado y simultáneamente alcalde provincial, como en este caso, o metropolitano, como también lo es el señor Muñoz. El asunto que se discute aquí es la incompatibilidad. No se discute que el señor Muñoz haya cobrado, dejado de cobrar o haya devuelto las dietas percibidas por el directorio de Sedapal. Eso no está en discusión. En discusión está lo que la legislación, la jurisprudencia de ustedes y concretamente el hecho consumado por parte del señor Muñoz cometido entre marzo del 2019 y mayo del 2019. Esto fue argumentado por él en la condición de que él era necesario que entre al directorio de Sedapal para que solucione el problema de los aniegos. Los aniegos, más allá de su retiro silencioso una vez que se dio cuenta de que había cometido un error seguramente o había infringido la ley al ser miembro del directorio, eso no se ha solucionado nunca en el distrito de San Juan del Lurigancho. Siguen habiendo aniegos hasta el día de hoy, de modo que ni eso tampoco justifica el hecho de haber generado y cometido esta incompatibilidad con el agravante de que además él es un abogado municipalista, pero eso es otro tema. Aquí lo concreto que venimos a pedir es entonces que se resuelva declarando fundada nuestra apelación y consecuentemente reformando el acuerdo de Consejo 387 del 12 de noviembre del 2021, ustedes den como procedente la vacancia del señor Jorge Muñoz Wells en el cargo de alcalde metropolitano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Correcto. Señor presidente. Muy bien, sí. Tiene el uso de la palabra el doctor Hurtado, Virgilio Hurtado, por el lapso de 5 minutos. Adelante, señor doctor. Señor presidente, quisiera que por favor se disponga la colocación de las diapositivas que he presentado para este efecto. Por favor, don Carlos, habilite usted el uso de este material. Por favor, en la siguiente lámina. Señor presidente, para entender este caso tenemos que introducirnos a la cronología de los hechos. En San Juan del Lurigancho, el 13 de enero del año 2019, hubo un primer aniego, un segundo aniego el 15 de enero. Y en virtud a ello es que el Poder Ejecutivo declara Lima, específicamente el distrito de San Juan del Lurigancho, en estado de emergencia. Evidentemente, la emergencia tuvo un periodo largo, porque seguidamente, cuando concluye este periodo, el Poder Ejecutivo, a solicitud del INDECI, vuelve a declarar el estado de emergencia, pero para efectos de que el alcalde de Lima, como el alcalde de San Juan del Lurigancho, puedan solucionar la inminente presentación de nuevos aniegos. En ese contexto, señor, es que el alcalde de Lima se incorpora al directorio de Sedapal por un acuerdo de directorio 001-2019. Y hay que tener en consideración, señor, para resolver este caso, los informes de INDECI y también la parte considerativa de los decretos supremos que declararon el estado de emergencia, por una sencilla razón, porque ahí están las razones por las que se invoca la participación del alcalde de Lima. Para darles un ejemplo, ¿no? En el penúltimo considerando del decreto supremo 058, la actuación del INDECI
va en el sentido de coordinar y de hacer seguimiento a las recomendaciones y acciones inmediatas necesarias que se requieren o que hayan sido adoptadas por el gobierno regional. Es decir, la Municipalidad de Lima actúa, ejerce sus facultades ante esta emergencia sobre la base del ejercicio de sus funciones como gobierno regional. Evidentemente, la parte resolutiva no hace mención al gobierno regional de Lima, porque el nomen juris es Municipalidad Metropolitana de Lima, pero actúa en ejercicio de sus funciones como gobierno regional. ¿Y qué es lo que se logró con la participación del señor alcalde en esas 4 sesiones? Condonar la deuda del servicio de agua potable a los damnificados, renovación del seguro de daños para el resarcimiento de los damnificados, el inicio del cambio de funcionarios, resarcimiento por la ruptura de las tuberías, el inicio de las gestiones para la prevención de los futuros aniegos. Siguiente lámina, por favor. Eso fue lo que se logró específicamente con la actuación. De modo tal, señor presidente, que la actuación del alcalde ha sido en defensa de los intereses de los ciudadanos, por el interés público. Las dietas asignadas fueron devueltas, y no fueron devueltas iniciado este procedimiento sancionador de vacancia, sino en su oportunidad, ni bien tuvo la oportunidad de renunciar luego de estos logros que se obtuvo con su participación. Señor presidente, la siguiente lámina, por favor. La Municipalidad Metropolitana de Lima ha tenido una actuación correcta en defensa del interés ciudadano en un contexto de excepcionalidad, de estado de emergencia, que la jurisprudencia del jurado anteriormente no ha tratado esta causal de vacancia bajo esta situación. Tampoco el Consejo Metropolitano de Lima ha reparado en un aspecto sustancial, que es la dualidad del régimen jurídico que tiene Lima Metropolitana. El señor Muñoz es la única autoridad en el Perú que es alcalde y simultáneamente gobernador. Y efectivamente, como gobernador, tiene una función que es específica, que está contemplada en el numeral 3 del artículo 61 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, en lo que concierne a la realización de acciones concretas e inmediatas para la prevención de desastres. Las medidas que adoptó siendo director no son incompatibles con el objetivo, con el objeto de los decretos supremos que ordenaron la declaración del estado de emergencia, ni tampoco son incompatibles con su función como gobernador. En ese sentido, señor presidente, creemos que estos 2 elementos diferenciadores tienen que tenerse necesariamente en consideración en la resolución del caso, porque la jurisprudencia citada por mi contraparte ha sido emitida cuando las autoridades han actuado en situaciones de normalidad, no en situaciones de excepcionalidad, en las que precisamente el Estado, por mandato del artículo 137 de la Constitución, puede recurrir a declarar el estado de emergencia precisamente para dar solución inmediata y concreta a los problemas que la generan. Y por eso es que el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha señalado que un estado... Tiempo vencido, doctor. Señor presidente, ¿me permite una réplica? El señor doctor tiene 1 minuto. Gracias, muy amable. Como decíamos, es muy clara la ley de elecciones municipales cuando dice que ningún director o miembro de directorio de una empresa del Estado puede postular para alcalde. Y luego el artículo 22, numeral 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades precisa que por causal sobreviniente a la elección como alcalde. Y el artículo 21 expresamente sostiene que el cargo de alcalde es a tiempo completo y dedicación exclusiva. Entonces, aquí lo que se discute es lo de ustedes. En 2 sendas jurisprudencias del 2014, del 17 de febrero de 2014 y del 16 de abril del 2008, en las resoluciones 090 y en la resolución 116 del 2014, precisaron que la ratio leyes aquí en discusión es que una sola persona pretenda detentar tantos cargos y pueda influenciar de diferentes maneras hasta llegar a algún tipo de manipulación o de conflicto de intereses con ellos. Aquí no está en discusión la excepcionalidad del tema. El mismo señor Muñoz se ofreció a solucionar el problema y el problema es
Vencido, señor doctor, vencido. ¿Quiere duplicar el doctor Virgilio Isaac Hurtado? Un minuto. Su micro. Señor presidente, señores magistrados, ustedes aplican el derecho in toto, no de manera aislada. Y en el caso de Lima, por la dualidad de los regímenes jurídicos que rigen la actividad del alcalde de Lima, ustedes no se pueden sustraer de ese argumento, porque el alcalde tiene también funciones regionales como gobernador, y en ejercicio de esas funciones es que se enmarca su actuación como miembro del directorio. Ustedes, por mandato del artículo 181 de la Constitución y 23 de su ley orgánica, ustedes no aplican la ley, ustedes imparten justicia, y la justicia es algo mucho más amplio que lo que el doctor Martín de Acevedo les ha querido decir. Es aplicar el ordenamiento jurídico bajo el principio de coherencia normativa. Y por estos argumentos les pido que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme el acuerdo de consejo número 387 emitido por la Municipalidad de Lima, que se rechaza el pedido de vacancia. Gracias. ¿Alguna pregunta de don Vicente? Su intermedio, señor presidente. Por favor. Primero, cordialmente y con todo el respeto que merecen los señores letrados siempre, solo precisar al doctor Martín de Acevedo que puede haber una demora a veces en la conexión, pero este Supremo Tribunal Electoral siempre va a garantizar el derecho de defensa de las partes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya que el doctor Virgilio Hurtado ha ingresado a un terreno que va más allá de lo estrictamente legal y no, ha invocado la justicia como valor rector, y quiero hacer una pregunta que me lleva un poco más allá de la parte estrictamente legal. Hay un principio en epistemología que es el principio de necesariedad. Parece que estuviéramos estirando el español y sin embargo no es así. Entonces, en el marco de este principio yo le preguntaría al doctor Hurtado, para que nos ilustre, si es que era una condición sine qua non para poder desarrollar acciones remediales frente a las terribles circunstancias que vivieron los ciudadanos con los saneos, que el señor alcalde formara parte del directorio. Esa es la pregunta, nada más, presidente. Por favor, sírvase responder. Gracias, doctor Sánchez. En realidad muy agradecido por la pregunta. Perdón, tiene usted, doctor, minuto y medio para responder. Por favor. Gracias, señor presidente. La pregunta es muy importante, porque claro, si nosotros podemos pensar en otras alternativas razonables, es evidente que pudo haberse convocado a otra autoridad municipal de rango menor. Pero la urgencia y lo que se resolvió con la presencia del señor Muñoz en el directorio hizo que las decisiones sean más céleres. No olvidemos de que se recompone ese directorio ante la renuncia de todos sus miembros el día 22 de marzo del 2019 y que se emite un acuerdo el 23 de marzo de manera inmediata a través de un acuerdo de FONAFE que depende del Poder Ejecutivo. Hay que entender ese acto dentro de un contexto de emergencia para poder comprender sus alcances y sobre todo las soluciones que se dieron al problema, porque desde enero a marzo no se había decidido si los damnificados tenían que pagar o no por un servicio de agua que había colapsado. Esa es mi respuesta, doctor Sánchez. Doctor Vicente. No, señor presidente. Muchas gracias, señor abogado. Muy bien. ¿Y don Jovian? Sí, presidente. Solamente una pregunta para ambos colegas, para ambos abogados, ya que ambos han mencionado que el alcalde, al integrar este directorio, ha tenido un beneficio, ¿no? Ha tenido un ingreso, no sé, dieta, remuneración, no sé. Y han dicho ambos colegas que ha devuelto, ¿no? Entonces, si es que era legal integrar el directorio, no habría razón para que haga ninguna devolución.
o a ver si me podía ahí aclarar, ¿no? Los dos colegas, ¿no? Que puedan expresar lo conveniente. Nada más. Muy bien. Usted dirá el orden, presidente. Usted dirá, ya tomó usted la palabra. Adelante, doctor Acevedo. Gracias, muy bien. Es que agradezco la pregunta del señor miembro. Nos permite aclarar lo siguiente. Si en efecto el señor Muñoz, luego de darse cuenta del error, comenzó a decir que no cobró las dietas, se le demostró que hubo una cuenta que le dio a Sedapal. Luego dijo que devolvió las dietas, dentro del derecho sancionador y con todo respeto, como el ladrón que va a un banco, asalta, roba y se arrepiente, regresa y devuelve lo robado. No, pues señor, se ha configurado la causal de vacancia, por un lado. Y por otro lado, finalmente el señor Muñoz, sin decir nada y sin ya hacer noticia pública, renunció. Si es que se tienen que solucionar los problemas de San Juan del Lurigancho y los amigos de la avenida Los Próceres, que ahí están hasta la fecha, hubiese seguido solucionando los problemas. No hay tal posibilidad porque hay un impedimento legal, hay una infracción legal de por medio, la incompatibilidad de desempeñar el cargo de alcalde y a la vez de miembro del directorio de otro nivel de gobierno dentro de una empresa del Estado. No puede estar una persona pues en dos niveles de gobierno, menos si la ley orgánica sostiene que el cargo de alcalde es a tiempo completo y dedicación exclusiva, expresamente en la segunda línea del artículo 21 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Muy bien. El doctor don Virgilio Hurtado tiene, si gusta, el uso de la palabra por el mismo lapso. Por supuesto, señor presidente. Mire, acá hay un tema muy particular, que es el régimen jurídico dual que tiene la Municipalidad de Lima. Para ponerle un ejemplo, si el alcalde actúa en ejercicio de sus competencias regionales, ¿por qué se le tiene que aplicar esa causal de impedimento sobreviniente si en la ley orgánica de los gobiernos regionales esa causal no existe? Por eso es que invocamos a la aplicación del derecho en todo, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que ese régimen legal dual es indisoluble, es único y corresponde a ustedes aplicar el derecho, no en la dimensión que el doctor Martín de Acevedo está afirmando, sino el derecho in toto. Porque de este precedente va a depender la gobernabilidad de los futuros gobiernos municipales de Lima. Un alcalde que tiene competencias tanto municipales como regionales, pero es juzgado por un régimen sancionador municipal que duplica las causales de vacancia. Le están poniendo una camisa de fuerza y en consecuencia una capiti diminutio para que pueda actuar con las mismas facultades que un gobernador regional, con el respeto que me merecen todas las municipalidades del país y el doctor también Martín de Acevedo. El municipio de Lima tiene un régimen diferente al de las municipalidades en este aspecto. Y es por esa razón que el derecho no se puede aplicar de la misma forma. Tiene que aplicarse, ante hechos diferentes, el derecho tiene que aplicarse de una diferente forma. Este caso, señor presidente, va a ser un LinkedIn. Este caso va a ser materia de tesis y ustedes van a pasar a la historia con lo que resuelvan. Muchas gracias. Señor presidente, por alusión, me da 30 segundos nomás, la alusión que hizo el doctor Virgilio Hurtado. Bueno, vamos a hacer eso, pero le voy a agradecer que sea muy corto, doctor, porque no podemos, si usted lo alude al doctor Hurtado, también va a comenzar un ping-pong aquí que nos tomará hasta las 7 de la noche. No, pequeñísimo, señor presidente, y con todo respeto a usted y a los miembros. Bien pequeñísimo. Si alguien conoce algo, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es haberme desenvuelto como regidor metropolitano en 2 periodos, con el doctor Andrade y con el doctor Castañeda. Y el programa municipal metropolitano de gobierno regional es eso, un programa con un funcionario que se desenvuelve con un presupuesto diminuto que no tiene nada que ver con otras empresas del Estado ni con otras funciones que deben desempeñar otros funcionarios del Estado, por el principio de probidad en el cargo y de permanencia en el cargo. Muchas gracias. Señor presidente, por equidad. Pero a usted no lo han aludido, doctor. Era por alusión. Sí, pero el doctor Martín de Acevedo tampoco se ha ido por el lado que yo lo aludí, ¿no? Se ha ido más que todo para expresar más Él argumentos. ha dicho que ha sido regidor durante 2 periodos en la
municipalidad y que nos ha señalado lo que ha aprendido como regidor municipal. Sí, pero hay un aspecto, él quiere reducir a Lima a un programa. Ese es, Lo que pues, yo quiero decir, ese es su alegato. señor presidente, Ese es su alegato. de que esa situación no menoscaba las atribuciones que tiene señor el doctor, alcalde de Lima. Señor doctor, vamos a ordenarnos. Vamos a ordenarnos. Las sesiones se rigen bajo algunos principios, ¿no? Así que vamos a respetar esos principios. Correcto. El doctor Ramírez, don Willy Ramírez, ¿tiene alguna pregunta que formular? Sí. Adelante. Vuestra venia, señor presidente. Por favor. Esto va para los dos abogados, los dos colegas. Uno, ¿quién nombra a los miembros del directorio de Sedapal? Uno. Dos, respecto a la dualidad del régimen jurídico del alcalde metropolitano y la municipalidad metropolitana, ¿algún gobernador regional es miembro de algún directorio de alguna empresa estatal? Gracias. Solo esas dos preguntas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor miembro. Preciso. El directorio de Sedapal tiene un trámite a través del FONAFE, pero el señor Muñoz se ofreció a ser miembro del directorio y obligó al FONAFE a sacar una resolución en ese sentido. Luego, Sedapal lo admitió con otra resolución. Luego él renunció, como ya expresamos. Eso es por un lado, en la pregunta 1. En la pregunta 2, que nos hace el señor miembro del jurado, nosotros debemos precisar lo siguiente. En ninguna parte del país, ninguno de los 26 presidentes regionales, 25 presidentes regionales, desempeña un miembro como miembro de algún directorio. Y ni en ninguna de las 1.874 municipalidades del país, ningún alcalde se autonombra o se pone, por ejemplo, en las cajas municipales. Manda a otro en su reemplazo, nombra a otro en su reemplazo en las infinidades de cajas municipales que hay en la misma caja metropolitana. Por ejemplo, el señor Muñoz no está en el directorio, porque justamente no puede desempeñar dos funciones a la vez por la incompatibilidad firmada en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Era puntual la pregunta. Si algún gobernador regional ocupa algún asiento en algún directorio de alguna empresa estatal. Señor presidente, señor magistrado, hasta a través suyo, que yo conozca, ninguno de los 25, lo acabo de decir. La misma pregunta para don Virgilio. Sí, señor presidente, y gracias por la pregunta del doctor Ramírez, ¿no? Efectivamente, como lo ha dicho el doctor Martín de Acevedo, a los miembros del directorio de Sedapal los nombra FONAFE. FONAFE es un órgano que está adscrito al MEF. El MEF es el Poder Ejecutivo, y por eso he señalado de que esa designación ha sido en el contexto de la emergencia que vivía San Juan del Lurigancho. Por un lado, pregunta absuelta. Respecto a si algún gobernador regional ocupa algún cargo de algún directorio, yo tampoco tengo conocimiento de eso, pero lo que sí tengo conocimiento es de que la ley orgánica de los gobiernos regionales no sanciona esa situación con la vacancia. Podría ser que en algún reglamento interno del gobierno regional esa conducta esté sancionada. Tendríamos que ver cada caso concreto porque cada gobierno regional tiene pues su propio reglamento. Pero no hay sanción de vacancia por esa situación. Eso es lo que yo les he tratado de decir. Doctor Willy Ramírez, gracias por la pregunta. Muy bien. La doctora Elizabeth Maish, ¿tiene alguna pregunta? Bien, al doctor Hurtado, me gustaría que se me pudiese informar si conoce que con anterioridad se haya producido una situación similar. O sea, calamidades como la sucedida en San Juan del Lurigancho, en distintas dimensiones se deben haber producido más de una. Pero si hay el antecedente, si existe, si usted conoce el antecedente de algún alcalde provincial que haya solicitado incorporarse al directorio de Sedapal. Me gustaría saber eso. Gracias, doctora, por la pregunta, y me da la oportunidad de rechazar esa
hipótesis lanzada por mi colega, porque el señor Muñoz nunca ha solicitado ser parte del directorio de Sedapal. Nunca lo ha hecho. Esa es una información inexacta. Sí he oído, no he corroborado, pero sé, por ejemplo, que alcaldes distritales, creo que el alcalde de La Molina, el doctor Álvaro Paz de la Barra, creo que es director, ¿no?, de CERFOR, ¿no? No he estudiado bien su situación, pero es el único caso cercano que he conversado con algunos colegas. Pero no conozco otro caso en el que se haya producido una situación parecida, ¿no? A nivel municipal, sí, efectivamente, ¿no?, las veces que el jurado ha vacado, la asunción de esos cargos no se han sustentado en temas vinculados a la utilidad pública de asumir esos cargos o a la emergencia declarada, en donde los alcaldes y los gobernadores tienen una competencia directa porque pertenecen al Sistema Nacional de Riesgos, a Defensa Civil, ¿no? Pero en concreto, las veces que el jurado ha vacado a las autoridades por esta causal, ha sido precisamente porque se ha demostrado que ha existido una lesión al principio de lesividad, ha habido un aprovechamiento indebido y ha sido pues la asunción de la aceptación del cargo de director, ¿no?, en situaciones pues que jurídicamente no se han podido justificar. Perdón, usted hace un momento dijo que el alcalde provincial, el señor Muñoz, había solicitado incorporarse al directorio. Eso entendí yo. Eso lo dijo el doctor Martín de Acevedo. No fue así. Yo no he dicho en ningún momento que mi patrocinado haya solicitado al gobierno ser parte de Sedapal. Es una afirmación del doctor Martín de Acevedo, no por la imputación y el rol que le toca en este caso. Correcto. Ninguna pregunta más, señor presidente. El doctor de Acevedo, aludido. Sí, no, presidente. No por alusión, sino por una precisión. No, es que presiones no. Sí, entonces, perfecto. Dígame, perdón, preciso. En la televisión están las imágenes que el señor Muñoz se ofrece ingresar al directorio de Sedapal. Ahí están las imágenes de la fecha. 13 de enero del 2019. De ahí en adelante podríamos encontrar que él mismo se ofrece ser miembro del directorio de Sedapal para solucionar los problemas del pueblo de Lima. Así lo dijo. Correcto. Muy bien. Siendo las 13:30, 1:30 de la tarde, vamos a dar por terminada esta audiencia y la sesión general de la fecha. Y la causa va a quedar, esta y las otras, al voto para ser resueltas en el lapso legalmente indicado. Muchas gracias. Pueden retirarse. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. A ver. ¿No tenemos o tenemos algo más, don? Señor, no hay más expediente programado para vista, doctor. Listo. Entonces, vea usted lo pertinente, por favor, para dar por cerrada formalmente técnicamente esta parte de nuestra sesión de hoy y pasar a sesión reservada. Bien, señor presidente. Permiso, señores. Gracias.